Comparta con la persona que está al lado. Conoce de colonias, de perfumes. Entonces, ¿cuánto le costó el último que usó o el que está acostumbrado a usar? ¿Y por qué no usa ciertos perfumes? Uno de los perfumes más caros es el Cleveland Christian, número 1 Imperial. Y se dice que cuesta $215,000. Piense en esa cifra. El dólar está más o menos a 4,100 pesos en esta semana. Ahora multiplíquelo por 250,000 para ver si usted estaría dispuesto a pagar ese precio. Pero si va a Dubái, hay un hotel entonces que tiene la edición Dubái y lo venden exclusivamente en el Hotel Burj Al Arab y tiene entonces un costo de $2,800. ¿Estaría usted dispuesto a pagar esa suma por un perfume? ¿Se lo regalaría a alguien? ¿Qué haría usted? El texto de hoy nos va a hablar de un perfume. Pero, ¿sabía usted que su relación con Cristo, el servicio y su adoración al Señor pueden ser un grato perfume para el Señor? ¿O, por el contrario, puede ser un olor nauseabundo? Vamos a mirar qué nos dice el texto. Continuamos en nuestro Evangelio, Marcos capítulo 14. Y Jesús sigue el camino al Calvario. Y aquí en Marcos 14 vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 11. Y le invito a estar en pie para la lectura de la palabra. Marcos capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 11. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando sentado él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Que el Señor añada una bendición más por medio de esa palabra. ¿Captó el sentido de la lectura? ¿Qué es lo que el autor trata de comunicarnos acá? Jesús terminó su discurso del fin del mundo y su segunda venida. Y notamos que el ambiente es sumamente ágido. Que hay, vamos a encontrar aquí, que los sumos sacerdotes y los escribas han sido vencidos por Jesús en cada uno de los planteamientos que le hacen, tratando de que cometa algún error para condenarle, y no lo han encontrado. Y ahora Marco nos dice que solamente les queda un as debajo de la manga, y ese as es terminar con la vida de Cristo. Es la única forma de vencerlo, es la única forma de terminar entonces con el ministerio de Jesús, la fama que va creciendo, los adeptos que va alcanzando continuamente. Pero en medio de todo ese ambiente, donde Jesús también tiene que estar viviendo la tensión porque sabe que se acerca el momento de su muerte, hay una especie de refrigerio en casa de Simón el leproso, donde le hacen una cena. Sin embargo, allí también entre los íntimos hay murmuración. Finalmente el texto nos va a hablar acerca de la traición de Judas. Y yo creo que ahí puede usted percibir el olor a muerte, el hedor que está alrededor de eso. Y en el medio tenemos esta aroma que también Jesús dice, mire, es una preparación para mi muerte, pero una muerte que genera vida. En este camino al Calvario hay un grato perfume. ¿Cuántos creen que son grato perfume para Dios? Pero ¿qué es eso de ser grato perfume? Marcos viene y nos narra este episodio. Después nos está ubicando cronológicamente, dice 2 días después era la Pascua, y luego mete la cena en Betania. Pero vamos a tener que Juan nos dice que esa cena ocurrió 6 días antes de la Pascua. Y luego entonces viene y lleva entonces a narrarnos una tercera escena acá con Judas Iscariote. Y vamos a alterar un poquito el texto, vamos a mirar primero lo que son los versículos 1 y 2 y luego pasamos al 10 y el 11. Y quiero que pensemos en esto, somos una grata fragancia para el Señor cuando le reconocemos y expresamos nuestra gratitud a Él en actitudes, acciones, en adoración y un servicio que le honre. Dígaselo a la persona que está a su lado. Eres un grato perfume para Dios cuando le reconoces y expresas tu gratitud a Él en actitudes, acciones, en adoración y un servicio que le honre. Y preguntémonos cada uno de nosotros en esta mañana, ¿estoy siendo ese grato perfume para Dios? Y al hacernos esa pregunta, tenemos entonces que preguntarnos aquí mismo, ¿qué no es un grato perfume? ¿Qué es el grato perfume?
Y acá en los extremos de este pasaje tenemos dos extremos. El primero, los versículos 1 y 2, y el otro extremo, el versículo 10 y 11. Y en medio de esos extremos es como si usted tuviese un sándwich. Imagine la capa de pan arriba y la capa de pan abajo y lo que usted le coloca en el medio. ¿Cuál es lo mejor del sándwich que usted se come? Así que esa parte allí está, el que estamos mirando entonces, nos va a hablar de algo que está ocurriendo en medio de todo esto que se está viviendo. Como les decía, hay un olor a muerte en todo el pasaje, pero en medio de ese olor a muerte hay una grata fragancia que al Señor le agrada, que acepta, a pesar de que los hombres muchas veces no lo acepten. Si pensamos entonces en la pregunta ¿qué es un grato perfume?, tenemos que pensar qué es lo que no es un grato perfume. Y los versículos 1 y 2 nos van a decir primero lo que no es. Y note allí entonces que dice, 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué estaban haciendo ellos? Buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Tenemos los religiosos, tenemos el liderazgo acá. Así que un grato perfume no es un hedor religioso. Hay un hedor religioso acá, representado en estos líderes, los sacerdotes, los escribas, los que dirigían la comunidad. Son el prototipo de liderazgo religioso y también político del pueblo de Israel. Y creo que acá hay una representación también del liderazgo del mundo entero, que hace su propia religión, no la religión que busca a Dios, sino su propia religión. Crean su propia religión alejados de Dios, tienen una agenda oculta, aparentan piedad, pero no creen en ella. Y cuando usted lee estos versículos se va a dar cuenta, porque el ambiente está lleno de religiosidad. ¿Cuál era la fiesta que se iba a celebrar? La Pascua. ¿Qué fiesta le seguía a la Pascua? Los panes sin levadura, y era una fiesta histórica, porque le recordaba al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, cómo los liberó. La noche en que Dios mató a los primogénitos de Egipcio, le recordaba la sangre en los postes de su casa, cómo Dios no permitió que el ángel de la muerte los tocara a ellos, así que te estaban recordando la manera extraordinaria como Dios los había liberado. Los panes sin levadura les iban a recordar también todo lo que habían padecido allá, pero también les guiaban a decirle, ustedes son pueblo de Dios, consagrados. Porque acá el hecho de no tener levadura representa la pureza, la santidad, la separación, la consagración que ellos tienen para Dios. Y encontramos entonces dentro de ese ambiente religioso de fiesta, la fiesta es sagrada para ellos, es un tiempo especial para ellos, pero la vida dejó de ser sagrada para ellos, porque están planeando matar al Hijo de Dios. Tienen temor de los hombres, de lo que los hombres puedan hacer, pero no tienen temor a Dios. Pensemos en nuestro contexto. ¿Cuánto vale la vida hoy? ¿Qué tan sagrada es la vida? Acá Jesús, Marco nos denuncia entonces cómo este liderazgo
que tenía diferencias entre escribas y sacerdotes, pero acá dejan sus diferencias al lado y se unen en una confabulación, en un complot para dar muerte a Jesús. En nombre de su religión, deciden dar muerte al Hijo de Dios porque no encaja en el sistema de ellos. Este es un sistema acá que representa a todo hombre incrédulo, egoísta, corrupto, que se cree dueño de sí mismo, que ama la posición, dispuesto a hacer lo que sea y al costo que sea para mantener su posición. Dicen creer en Dios, pero sus actos lo rechazan. El Hijo de Dios está entre ellos. Dios ha venido a habitar entre ellos. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, pero no lo pueden aceptar. Porque este Dios que vino les muestra que están mal con Dios. ¿Nos recuerda entonces el pasaje de Isaías cuando el Señor decía, este pueblo de labios ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 2, Malaquías hace toda una denuncia de este sistema sacerdotal y le recuerda para qué fue creado todo ese sistema. Le recuerda de dónde viene y le dice, ustedes son hijos de Leví. Y cuando Leví existió, hice un pacto con él. Mi pacto con él fue de paz, de justicia. Y el sacerdocio fue creado desde esa perspectiva como un sacerdocio de justicia para honrar, para que temieran a Dios, para que guiaran al pueblo. Malaquías le dice, de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. Pero se habían corrompido. La corrupción no viene acá en el tiempo de Jesús. Ya viene desde el Antiguo Testamento, pero ha llegado a su colmo ya. El Señor dice, ya es un sacerdote vil, menospreciado, que no honra a Dios, que se honran a sí mismo. Que en vez de ayudar a las personas y de guiar a las personas a la búsqueda de Dios, ahora entonces lo que hacen es explotarla. Y se ha leído todo el Evangelio de Marcos, el contexto de atrás se ha dado cuenta cuando Jesús entra entonces al templo y desborda todas las mesas. Se volvió un mercado cambiario, se volvió una casa de impuesto, de explotación. Esas son las denuncias, porque para ellos la institución ha llegado a ser más grande que el Señor. Su posición es más importante que temerle a Dios. Sus labios debían guardar la sabiduría, pero ahora no hay sabiduría en ellos. Se apartaron del camino, hicieron tropezar a muchos, corrompieron el pacto, se hicieron viles, denuncia el profeta Malaquías. Olor, ya no hay aroma, ya no agrada a Dios. El capítulo 1 de Isaías por eso va a decir, ¿para qué sus sacrificios? ¿Para qué la fiesta de luna llena? Todo eso lo abomina, lo aborrece mi alma. Porque es un pueblo que está corrompido, que sus líderes religiosos, sociales que debían de guiarle, ahora ya no pueden guiarle. Jesús los califica de ciegos y guías de ciego. Un hedor religioso y es un hedor a muerte. Ellos buscan dar muerte a Dios, pero son ellos los que están muertos.
Y esto tiene algo que decirnos a nosotros, porque en la relación con Dios, el centro siempre tiene que ser el Señor, no nosotros. Vivimos para la alabanza de su gloria. Y en ese vivir para la alabanza de su gloria, no puedo amar la posición que Dios me ha dado, sino honrar al que me dio la posición. Cuando Dios exalta a una persona dentro de un liderazgo, sea secular, sea cristiano, es para que esa persona lo honre a Él. Desde esa posición donde Dios te ha colocado, como empresario, como trabajador, como empleador. Y acá vamos a encontrar entonces que estos líderes no honran a Dios, sino que esperan ser honrados. Sus actitudes, sus conductas lo deshonran. Se vanaglorian, engañan. Ya no hay un olor grato. Se huele a corrupción, se huele a engaño, a traición. El olor es de opresión, explotación. Son todos estos olores nauseabundos. Porque si hago de mi posición, de mi postura religiosa, ya no soy un grato perfume para Dios. Cuando la vida deja de tener valor para nosotros, dejamos de ser grato perfume para Dios. Cuando las EPS detienen los tratamientos, el medicamento, empresas que fueron creadas con el objetivo de prestar un servicio, ya no son olor grato para Dios. Cuando el tendero roba con el peso, ya no es un olor grato para Dios. Cuando el deportista no compite honradamente, limpiamente, ya no es un olor grato para Dios. Cuando el cristiano se corrompe como el mundo se corrompe, ya no somos olor grato para Dios. Nos hemos vuelto religiosos y tenemos un caparaque religioso, pero eso para Dios es abominación. Este tipo de perfume entonces no agrada a Dios. Si hay odio y rechazo hacia Dios, si le digo a Dios, quítate, no te necesito, dejamos de ser olor grato para Dios. Todas estas personas que lideran causas, que van en contra de la dignidad humana, que van en contra de los principios divinos, dejaron de ser olor grato para Dios. La lógica de Marcos, creo que al meternos al segundo tema allí, de esta mujer, es que entendamos que tal vez entonces el deseo de Judas de entregar al Señor alcanzó su máximo momento cuando vio el desperdicio del perfume. Y miremos esos dos últimos versículos que tenemos ahí. Porque si esa caparazón religiosa y el hedor de la religión no es grato para Dios, déjeme decirle que la infame traición de alguien que se dice seguir a Cristo no es olor grato para Dios. Y ahí nos va a decir, entonces Judas, ¿quién es ese Judas? Iscariote. Es interesante cómo Marcos viene y lo presenta y lo identifica para que no pensemos en otros, porque habían otros que tenían el nombre de Judas que también seguían a Jesús, pero está diciendo es Judas Iscariote, es uno de los 12 que hizo este discípulo de Jesús.
Habían dado 3 años con Cristo, más de 3 años, escuchando sus enseñanzas. Fue también parte de esos 2 que envió Jesús de 2 en 2 a predicar el evangelio. Hizo sanidades a lo mejor, liberaciones, milagros. Escuchó las enseñanzas de Jesús, pero nos dice, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Parece que no hubo una propuesta de parte de los sacerdotes para él, sino que él mismo toma la iniciativa de decir, lo voy a entregar. Y lógico, cuando este grupo que es corrupto igual que él, que hiede a muerte igual que él, ellos al oír esto, dice, se alegraron. ¿Qué hicieron? ¿Qué le prometieron? Darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Este no está fuera. Este no hace parte del liderazgo de la sociedad. No es un político. No es un empresario. Es alguien que va a la comunidad de fe. Está entre nosotros. ¿Qué lo llevó a traicionar a Jesús? ¿Cuáles eran sus expectativas en cuanto al Mesías? Porque cuando miramos esta traición, eso no fue de la noche a la mañana que fue surgiendo. Jesús lo seleccionó entre los 12. Le dio el cargo de tesorero. Tenía una posición. Las personas que manejan el dinero de una empresa a veces se creen dueñas del dinero. Y acá encontramos a un Judas que controlaba los gastos, que al parecer hace una doble facturación porque era ladrón. Pero había visto todos estos años caminando con Jesús, durmiendo junto con él y los otros, pasando por diferentes experiencias, palpando el poder de Dios de primera mano, y resulta traicionando al Señor. Judas es un hombre insatisfecho. Se acerca a Dios también con su propia agenda. Busca un Dios que llene sus expectativas, un Dios que lo complazca. Pero cuando esas expectativas no son llenadas por ese Dios que está buscando, tiene entonces que buscarlas, satisfacer su necesidad, y en este caso la posición y la riqueza que está buscando. Este rey Mesías que él, al cual ha seguido, lo ha defraudado a tal punto que decide entregarlo. El mensaje de Jesús de decirle, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir, va a ser crucificado, no le gustó. Porque él esperaba un rey que se sentara en el trono de Israel, que dominara a los romanos y que le diera una posición más grande que un simple tesorero. Quería escalar, quería posición, quería grandeza, quería dinero. Y Jesús no satisface eso. Porque el mensaje del Hijo del Hombre que ha escuchado es, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No cala dentro de la mente de Judas. Y ahora habla entonces de muerte, que lo van a matar. Y Judas no quiere morir con el maestro que está siguiendo. Él sabe que los sacerdotes ya tienen la decisión de matarlo, que desde hace rato están buscando la forma de terminar con la vida de Jesús. Y ahora Jesús viene y los provoca aún más para que lo maten.
Judas entiende que Jesús quiere morir y decide, ok, yo te voy a ayudar para que esa muerte tuya ocurra. Entonces decide traicionarlo. ¿Cuál es la motivación? Si ese Dios no llena las expectativas que estoy buscando, es un Dios que no me sirve. Y puede pasar entre nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a venir al culto? ¿Qué es lo que te motiva a acercarte a Dios? ¿Lo buscas para que te haga un milagro? ¿Lo buscas para que sea el que se haga cargo de tus deudas y luego te vuelves a endeudar? ¿O lo buscas porque realmente sabes que Él es Dios, que es el Salvador y que sin Él la vida no tiene sentido? Judas no encontró lo que buscaba en Jesús, porque nunca quiso oír ni aceptar los principios del reino que Jesús planteó. No quería un rey derrotado, quería un rey victorioso, quería un rey que le diera riquezas, no un rey crucificado y especialmente con una muerte deshonrosa como la cruz. 3 años siguiéndoles, 3 años en muchos de los cuales le tocó dormir en campo abierto, 3 años en los cuales llegaron momentos en que no había para comer, pero que vio el milagro de la multiplicación de los panes. Pero Judas dice, han sido 3 años perdidos porque lo único que he logrado solamente es lo que he podido extraer de las ofrendas del tesoro que manejaba. Pero quería más, así que se ofrece para entregarlo y note cómo este hedor entonces se vuelve más grande, porque ahora es el hedor no solamente del complot, sino de la traición, donde él mismo se ofrece a entregar a su maestro. Ya ellos no necesitan preocuparse más, porque saben que les va a dar la señal. Conoce toda la agenda de Jesús, sabe dónde va a estar Jesús, qué va a estar haciendo Jesús, cuál es la mejor hora para atrapar a Jesús, para entregárselo. Por eso nota la alegría de estos hombres. El mal confabulado, alegrándose. Ya no solamente es un hedor, ahora hiede azufre. Porque es como si Judas le hubiese vendido su alma al diablo. Y el texto nos va a decir que Satanás entró en su corazón. Entró en su corazón porque él lo dejó entrar, que se apoderara de él. Por medio de su avaricia, de su insatisfacción, lo llevó hasta allá. ¿Ese no es olor grato para Dios? Tenemos que revisar nuestras propias motivaciones acá. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Si el significado de esa frase son pequeños Cristos, ¿qué clase de Cristo estamos proyectando a través de cada una de nuestras vidas? Judas es el tipo de discípulos que mientras está aquí es un cristiano consagrado que canta, que alaba, que lea la Biblia, pero de la puerta para allá entonces es un hombre común y corriente con los mismos apetitos carnales, los mismos deseos de los ojos, la misma vanagloria del mundo. No es olor grato para Dios. El grato perfume entonces, ¿qué es? Miremos los versículos 3 hasta el versículo 9.
Versículo 3, ¿qué nos dice? ¿Dónde está? En medio de todo este tumulto, de todo este ajeteo que Jesús está viviendo, sabiendo que la muerte se aproxima, esto es como un lugar de refrigerio, de calma. Es como si en medio de estas altas temperaturas que estamos teniendo últimamente, llegase a un lugar donde es fresco y usted siente que su cuerpo se relaja. Aquí también entonces vamos a notar esto acá. Pero estando él en Betania, ¿en casa de quién estaba? Simón el leproso, y sentado a la mesa. ¿Qué pasó allí? Vino una mujer. ¿Qué trajo esta mujer? Un vaso de alabastro. ¿Qué había en el vaso de alabastro? Perfume de nardo puro. ¿Cuánto costaba? Mucho precio. ¿Qué hizo con este vaso de mucho precio? Quebró el vaso de alabastro y ¿qué más hizo? Y no significa que lo quebró totalmente, ¿no? Se dice que tenía un cuello largo y lo que hizo fue partir ese cuello largo para poder derramar el aceite. El grato perfume, acá vemos entonces que es un servicio y entrega sin reserva a Dios. Cuando sirvo al Señor, cuando hay una entrega sin reserva, ahí estamos viendo que nos constituimos en un grato olor para Dios. Grato perfume. Este es el creyente sencillo que tiene una fe genuina, que cree en el Señor y porque ha creído en Dios y porque sabe lo que Dios ha hecho en él. Entonces no le queda otra sino agradecer y expresar su alabanza, su adoración a Dios. Ninguno de nosotros estaba en capacidad de pagar el precio de la salvación. Pero Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. No podemos comprar la paz que experimentamos dentro de nosotros mismos, porque eso tiene un costo muy alto. Y es gracias a Jesucristo que cada uno de nosotros puede tener paz en su interior. Y si usted no tiene paz en su interior en esta mañana, necesita un encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos tienen paz acá en esta mañana? Este es el cristiano que sabe qué fue lo que Dios hizo por él. Y como sabe lo que Dios hizo por él, sabe que nada, absolutamente nada de lo que haga va a poder compensar la obra majestuosa de Dios en su vida. Lo ama sinceramente y ama al prójimo. Está dispuesto a humillarse, a adorar. No le importa si le hacen bullying, no le importa si lo desprecian, no le importa si lo critican. No vende sus valores, no vende sus convicciones, porque sabe en quién ha creído. Y que si le da un perfume de 300 denarios, el salario de un año, es porque ese Dios le ha dado mucho más y le puede dar mucho más de eso que está dando. No hay reservas. Es una entrega total, es una entrega transparente, es una entrega consciente de quién es ese Dios. Nos habla entonces de un perfume. Cuando usted lee el pasaje paralelo de Juan 12, va a decir que el aroma llenó toda la casa. Nardo puro. Compare las rosas, la combinación con flores de jazmín, tal vez los lirios que se cultivan por esta zona, como ese aroma embarga toda esa casa.
Y acá ella llega directo a lo que va a ser en medio de todos, sin importarle lo que otros digan. Y otra vez tengo que preguntarme, ¿qué voy a hacer cuando voy al culto? Porque si el culto es relación con Dios y la adoración es para Dios, ¿quién tiene que ser el centro? No vengo aquí para que me canten canciones hermosas, para que me hagan sentir bien. No vengo aquí para relajarme en otra cosa, sino en la presencia de Dios, adorándolo, exaltándolo, reconociéndolo como el Señor y Salvador de mi vida. Esa es la razón de ser. No venimos tanto para recibir, aunque recibimos, sino para dar, y especialmente el agradecimiento, la adoración por todo lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios en la semana? ¿Cuántos pudieron comer en la semana? ¿A quién le faltó el calzado y el vestido, que son tus necesidades básicas? ¿Quién te dio la fuerza para trabajar durante esta semana? ¿Quién te bendijo? ¿Quién te ha guardado y te sustentó? Son las razones por las cuales tenemos que venir a agradecer con todo nuestro corazón al Señor. Y encontramos entonces también los que llegan a criticar, que ven que el otro se entrega y adora de una manera completa, pero no le gusta. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué este desperdicio de perfume? A veces el servicio que prestas a Dios va a ser menoscabado. Si eres una persona de oración, muchos te van a decir, ¿para qué oras? Si te gusta compartir el evangelio, te van a decir, ¿para qué haces eso? Ya es una persona que está perdida. Y te van a decir, invierte tu tiempo en otra cosa. Es mejor de pronto que te vayas entonces a hacer deporte el domingo en la mañana que venir a la iglesia. Es mejor que descanses en tu casa tranquilamente en vez de ir a reunirte con tus hermanos en la congregación para adorar a Dios. Y le van a hacer énfasis entonces, ¿por qué no trabajar un domingo? Si esas horas que vas a perder en el culto no te van a generar ganancias. Acá esta mujer, entonces le preguntan, ¿para qué hiciste este desperdicio de perfume? Podías haberlo vendido por más de 300 denarios y darlo a los pobres. Un denario era el salario de un día, así que estamos hablando de más de 300 días de salarios, posiblemente entonces el salario de un año. Pero a ella no le importa, porque ha experimentado la salvación, ha conocido el Dios que le provee, que le sana, que le levanta, que le restaura, el Dios que tiene poder para levantar muertos. Juan nos va a decir que era María, la hermana de Lázaro, la que hizo esto. Y ella está convencida, la que se sentaba a los pies de Jesús a oírlo. Y ahora acá entonces también Marco la va a presentar ungiendo sus pies. Juan nos las va a presentar ungiendo los pies y la cabeza de Jesús con el perfume. El servicio y la entrega total como perfume grato puede llevarte entonces a que seas menospreciados por los demás. Lo importante es que en la presencia de Dios tiene un valor inigualable. Versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Jesús? Dejadla, y es una orden. ¿Por qué la molestáis?
¿Qué le dice el Señor? ¿Buena obra qué? El servicio para el Señor, cuando lo haces de corazón, cuando lo haces para agradar a Dios y no a los hombres, cuando esa entrega es sin reserva, sin importar lo que digan los demás, va a ser una buena obra para Dios. Y con eso el Señor está diciendo, porque seguimos mirando más adelante, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y Jesús nos está diciendo que no ayudemos a los pobres o al necesitado, sino que mientras estamos en esta tierra, siempre te vas a conseguir personas que necesitan de ti. Si tú las quieres ayudar, lo puedes hacer, pero Jesús, ese Dios hecho hombre, te está a punto de terminar su misión y no lo vas a estar viendo físicamente. El Señor le sigue diciendo, no solamente es una obra buena, sino que le dice, esta ha hecho lo que podía. Y es interesante, porque cuando estudiamos esa frase está diciendo lo que estuvo a su alcance. No hizo más de lo que podía hacer. Y en tu servicio a Dios, en tu entrega a Dios, Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Pero este modelo de creyente sincero, transparente, no es el que se queda allí sentado esperando que otro haga, sino que dice, aquí estoy también para ayudar en todo lo que yo pueda. La pastora siempre está diciendo en este lugar, necesitamos manos, y ora al Señor por esas manos. Y tienes que preguntarte, Señor, ¿para qué me diste estas manos? ¿Cómo puedo yo también hacer lo que puedo en tu obra? Esta ha hecho lo que podía. Y tienes que preguntarte, y tengo que preguntarme, ¿estoy haciendo lo que puedo para la gloria de Dios, para honrar al Señor? Jesús dice alguna razón más y va a decir, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Le decía que hay un olor a muerte. Y aquí Jesús habla de la sepultura. Generalmente a los muertos solamente los lavan, los limpian y los preparan entonces con ciertos productos químicos para que no hieran si los van a tener un tiempo ahí velando. Jesús es ungido con perfume de nardo puro, como si lo hubiesen consagrado para morir, pero va a morir como rey. Y creo que hay algo más trascendental en este texto, y es que cuando llega a la sepultura, al lugar de los muertos, este muerto es diferente a todos los que han llegado, porque este muerto no se va a quedar allí. El que va entrando allí con ese perfume y ese aroma de nardo puro no es otro que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que es Dios de vivos y muertos, Jesucristo. ¿Se imagina el impacto que tiene? Y lo que los enemigos acá arriba están pensando, acabamos con él. En el mundo de los muertos están diciendo, llegó el que libera y señorea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque su nombre es sobre todo nombre. Ese nardo, esa preparación, no es la de cualquiera. Es la del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El texto nos sigue narrando
la preparación para la sepultura, pero también el Señor hace una promesa a esta mujer. De cierto os digo que donde quiera se predique este evangelio, ¿dónde se va a predicar el evangelio? En todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Sabe lo que usted ve allí? Un Dios que es fiel, que lo que promete, lo cumple. María no dimensionó, o esta mujer que Marcos no nos da el nombre, no dimensionó la magnitud de la promesa del Señor. No dimensionó tal vez la fidelidad de Dios, porque hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023, un agosto 13, seguimos hablando de lo que esta mujer hizo. Dios es fiel. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es fiel. Su palabra es verdad. María nos desafía a creer. Esta mujer nos desafía a creer con sencillez, a servir con sencillez, a entregarnos al Señor de todo corazón, sin importar lo que te diga el mundo. Y al pensar en este texto y mirar esto como un sándwich, la iglesia está en el medio del mundo, pero no es del mundo. En el mundo hay olor a muerte por todos lados, guerras, rumores de guerra, pero en la iglesia hay un olor a pureza, hay olor de vida, porque Cristo está entre nosotros. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si esta mujer impactó con un sencillo acto de hacer solamente aquello que podía hacer, tenemos que preguntarnos también nosotros, ¿cuál es la huella, el impacto que tú estás dejando en esta tierra? ¿Qué es lo que tú puedes hacer que marque la diferencia en este mundo? Como cristiano, Dios te ha puesto en cualquier parte. Algunos estamos sirviendo al Señor tiempo completo, otros no lo pueden hacer de esa manera. Pero en el lugar donde Dios te ha puesto, tu propia casa, tu propio vecindario, el lugar donde estudias, donde ejerces tu profesión, allí debe haber olor de vida, el olor de Cristo a través de ti, porque eres cristiano. Y los otros tienen que expirar ese aroma que sale de ti. El amor del Señor, la presencia de Dios. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando hacemos cualquier acción, tiene que reflejar que ahí está el aroma de Cristo. ¿Qué se dice de nosotros? Que ese dicho que tiene el mundo y es evangélico, no lo digan despectivamente porque damos un mal testimonio. Que lo digan porque realmente muestras que eres evangélico y te sientes orgulloso de ser cristiano, porque sabe que el que habita en ti vive y reina para siempre. Pero que también lo muestras con tus actos, con tus acciones, con tu conducta. En todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en las relaciones con nosotros, en las relaciones con nosotros mismos. Olor grato para Dios somos nosotros cuando mostramos a Cristo en cada lugar donde nos encontramos. Olor grato para Dios es cuando tienes una actitud de creyente que refleja y engrandece el nombre del Señor.
Olor grato para Dios es cuando tu trabajo que haces, cualquiera sea tu labor, lo haces honradamente, no sirviendo a los hombres, sino como si fuese para el Señor. Olor grato para Dios es cuando nos amamos los unos a los otros, no hay barreras, no nos carcomemos los unos a los otros, nos aceptamos tal y cuales somos, así como Dios nos ha aceptado a cada uno de nosotros. ¿Quieres que hablen de ti? ¿Queremos que hablen de esta congregación? Sé que en muchos de nosotros hay un orgullo, y no voy a decir que eso sea malo, porque hemos visto todo lo que Dios ha venido haciendo acá. Creo que usted se goza cuando ve este piso chato, se goza cuando ve las paredes blancas. Y algunos están pensando que hay que colocarle aire. Y posiblemente el Señor lo permita, uno no sabe, pues Él es el dueño del oro y la plata y de toda la energía del mundo. Pero más que este lugar que se va a quedar acá en la tierra, que no nos los vamos a llevar con el Señor, es lo que se diga de usted. Ese cristiano va a la iglesia a benecer plenitud y refleja a Cristo plenamente en lo que hace, en su trabajo, en su palabra, como padre, como esposo, como esposa, como amigo. Ese es un estudiante que no se copia en los exámenes. Eso resalta a Dios. Llega temprano a su trabajo y cumple con su horario. Paga salarios justos. No explota a nadie. Olor grato para Dios. Y el texto finalmente nos invita a ubicarnos entonces. O me ubico en alguno de estos extremos con los sacerdotes, o me ubico en el otro extremo con Judas, o me ubico en el medio con los creyentes fieles y sencillos que esperan que Cristo venga por su iglesia. ¿Dónde se ubica usted? Porque cuando estoy en el medio, como la iglesia está en el mundo, la iglesia es olor grato para Cristo. Le invito a que se coloque sobre sus pies. Piensa en esto. ¿Dónde estás ubicado? ¿Está haciendo ese perfume de nardo puro para el Señor? Porque Él sí pagó un alto precio por nuestra salvación. Entregó su vida por cada uno de nosotros.